levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esas palabras son de Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Son palabras que el Señor Jesucristo dijo a Saulo durante su conversión en el camino a Damasco y después, ya siendo Pablo, hablándole de la comisión a la que le llamaba. Y esas palabras son maravillosas porque Saulo era un perseguidor de aquellos que seguían a Jesús, los ponía en la cárcel. Personas podían morir por su fe y Saulo era una de las personas que los perseguía. Saulo pasó de ser un perseguidor a un proclamador del Evangelio de Cristo Jesús. Y la transformación en su vida, la transformación de su carácter, de sus acciones, la dirección, el cambio tan drástico que dio la dirección de su vida, son el resultado del mensaje que él escuchó y del encuentro personal que él tuvo con el Cristo resucitado. La semana pasada, hablando de la diferencia que el Evangelio de Cristo puede hacer en nuestras vidas, esa era la pregunta que hacíamos. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace para una persona ser un seguidor de Jesús, creer en su Evangelio, en este mensaje, o no? ¿Qué diferencia hace? Bueno, en estas palabras, a un fariseo empedernido, una persona que creía que podía ser bueno por su propio esfuerzo, Jesús le dice que aún personas con un corazón tan duro como una persona que es religioso profesional, Dios puede darles un nuevo comienzo. Jesús le dice a Saulo, a Pablo, te voy a enviar para que escuchen cómo convertirse de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿escuchó? Perdón de pecados y una herencia con los santos. La diferencia que el Evangelio de Cristo nos ofrece es una diferencia tan drástica como la diferencia entre la oscuridad y la luz, el poder de Satanás y Dios. El no ser parte de la familia de Dios y ahora ser un heredero de las promesas de Dios. ¿Qué diferencia puede hacer en nuestras vidas? Venga conmigo, estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Allí en este Evangelio hemos estado hablando ya por las últimas semanas de cómo el Evangelio de Lucas nos habla de Jesús que viene a encontrarnos y es el Evangelio del cumplimiento de las palabras de Dios. El año pasado vimos en el Pentateuco, en el libro, los 5 libros de la ley, cómo Dios promete que un día vendría un Salvador. Pero hay un gran problema. El problema es que estamos separados de Dios y a pesar de que Dios ha prometido rescate y redención, estamos separados de Dios y nuestro problema es el pecado y como consecuencia del pecado la muerte. Estamos en rebelión en contra de Dios, somos rebeldes, no estamos reconciliados con Dios. Y ese problemón que todos nosotros tenemos es un problema que en todo el Antiguo Testamento se sigue arrastrando. Y aunque Dios le dio al pueblo de Israel la ley, los sacrificios y todo esto, sigue el pueblo luchando con una separación entre Dios y el pueblo. Nada parece poder vencer este pecado. Constantemente en todas las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, el pecado parece imposible de vencer. La ley habla acerca de cómo tratar a los leprosos, la ley habla acerca de cómo comer y con quién comer, la ley habla acerca de todas las cosas que le permitirían al pueblo de Israel tener comunión con Dios, aunque fuera de una manera limitada, pero por lo menos acercarse a Dios para tener fe y recibir lo que no podemos lograr solos, el perdón. Recibir el perdón de Dios de nuestros pecados. Cuando viene Jesús, por primera vez a través de Jesús, hay un poder más grande que el pecado en nuestras vidas. Hay un encuentro más grande que el encuentro de muerte que trajo toda la destrucción que vivimos. Y este encuentro es un encuentro con Jesús, el Dios viviente. ¿Qué diferencia puede Jesús hacer? Venga conmigo de nuevo. Vamos a Lucas capítulo 5. Vamos también más tarde a estar en el capítulo 7, 36 a 50. Vamos a ver cómo Jesús
En medio de sus encuentros con personas y principalmente en sus encuentros a la mesa, cuando Jesús come con gente, Jesús extiende a través de la hospitalidad un nuevo comienzo basado en su perdón. Solo para refrescar la memoria, la semana pasada ya estuvimos viendo acerca de esta invitación a ser rescatado de siendo su enemigo, a ser reconciliado con Jesús, y empezamos a ver cómo Jesús encontró a los pecadores donde ellos ya estaban. Ahí en el capítulo 5 hay varias personas en diferentes situaciones imposibles que Jesús los encuentra y comienza a darles esperanza. Solo para tener un poquito del contexto y ver qué importante es la obra de Jesús y cómo nos da un nuevo comienzo, déjenme refrescar la memoria un poquito. Ahí en Lucas capítulo 5 tiene 4 encuentros con personas en situaciones desesperadas. Primer encuentro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, es el encuentro de Jesús con Simón el pescador. ¿Se acuerda? Simón el pescador, toda la noche pescando y no pesca nada. Pero puedes ver la diferencia que la obediencia a la palabra de Jesús puede hacer. Simón dice, Señor, toda la noche he pescado y no pesqué nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Y Simón echa las redes y se llenan de pescados, tiene que llamar a otros amigos para que le ayuden. Y Simón le dice, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Jesús le dice, no tengas miedo, desde hoy serás pescador de hombres. Jesús le dice, Simón, yo tengo algo mejor para ti que la rutina y el trajín del trabajo día con día. Tú puedes pasarte toda una vida ganándote el mundo y perdiendo tu alma. Jesús dice, yo tengo algo mejor para ti. Aún en medio del fracaso en su negocio, Jesús le demuestra a Jesús. No solamente puede producir éxito económico, el Evangelio no se trata de los dineros. Jesús tiene el poder de darle significado a lo que hacemos. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os vayáis tarde a descansar, que comas pan de afán y de dolores a su amado Dios del sueño. Simón nos recuerda que nuestro esfuerzo sin Dios no es más que fracaso. Pero en medio del fracaso Jesús la encuentra, le abre los ojos a una visión más grande de su vida. Segundo encuentro que tú tienes después en el versículo 6 es el encuentro con un leproso. El leproso llega a Jesús, el versículo 12. El leproso llega a Jesús como una persona que está separada de sus relaciones más cercanas porque tiene una enfermedad terminal. Terminal físicamente, su cuerpo se está descomponiendo, está perdiendo sensibilidad, se está pudriendo, muerto en vida. No solamente su cuerpo, su comunidad también lo ha abandonado, porque en la ley el leproso es una persona que está separada de la comunidad, pero también espiritualmente. Espiritualmente es una persona que no tiene comunión con Dios. La ley le prohíbe venir a adorar a Dios. Es una persona solitaria. Cuestión de tiempo. El leproso viene y le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Jesús extiende la mano y le toca. Y al tocarle su lepra desaparece. Y le dice, ve y preséntate al sacerdote y trae una ofrenda, así como Moisés mandó, para testimonio a ellos. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio es que en una situación humanamente imposible, Dios ha intervenido y ha provisto una manera de que este hombre sea sanado y reconciliado con Dios, reconciliado con sus semejantes, reconciliado con su propia condición. Ha sido sanado. El tercer caso es el caso de un paralítico. El paralítico está ahí, no puede moverse, pero el paralítico tiene comunidad, tiene amigos que escuchan de Jesús, escuchan lo que Jesús puede hacer y ¿sabes qué hacen? En un momento de fe lo traen a encontrarse con Jesús, pero no puede moverse. ¿Cómo le hacen? Cuando llegan ahí, Jesús está rodeado de gente. Dice que lo llevan al techo, remueven el techo de la casa donde Jesús estaba y desde arriba lo bajan en su camilla. Qué cosa más maravillosa es tener comunidad alrededor de uno, ¿no lo crees? Cuando tú estás solo, tú te sientes paralizado. Como ese paralítico, no puedes ayudarte solo, pero si tienes personas alrededor tuyo, a veces son esas personas que
nos traen a tener un encuentro con Jesús. Ahí está enfrente de Jesús. Jesús lo mira. Dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A ver, dices tú. No, pero es que yo no lo traje, Jesús, a que le digas cosas de iglesia. Yo traje para que lo sanes. Cosas prácticas, dame de comer, sáname, ayúdame con las cosas de este mundo. Jesús puede hacer todo eso. De hecho, ya lo demostró con el leproso, ¿no? Jesús puede sanarnos, Jesús puede proveer económicamente, pero hay más que Jesús quiere hacer. En la agenda de Jesús hay cosas más importantes que el pan diario y que la salud física. ¿Y sabes qué está en la cima de las prioridades de Jesús? Tu relación con Dios. Y Jesús lo mira y le dice, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. ¿Sabes qué es lo más importante que Jesús quiere? Que tengamos una buena relación con Dios. Y entre Dios y nosotros se interpone el pecado. El pecado. Y ahí es donde Jesús quiere intervenir. Dice, tus pecados te son perdonados. Ahí en medio de la audiencia hay quien tenga todo tipo de pensamientos. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que solamente Dios puede perdonar pecados? Efectivamente, solamente Dios. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que el que está ahí encontrándose con nosotros es Dios. Jesús les dice, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Y hablamos la semana pasada cómo el perdón es mucho más difícil que simplemente que alguien se levante y se vaya. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? En cada uno de estos casos, la pesca de Simón, el leproso, el paralítico, el pecado nos tiene bien agarrados y no hay nada que podamos hacer para zafarnos solos. Son situaciones humanamente imposibles. Pero Jesús llega al encuentro de estas personas. ¿Sabes qué? Por primera vez hay un poder más grande que el pecado. Y ese poder, escúchame bien, es el poder de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. La gracia de Dios es algo que no podemos ganarnos por nuestro propio esfuerzo. Y esa gracia es lo que Jesús vino a darnos. Jesús se encuentra con la gente en situaciones imposibles y los ofrece lo que no se pueden ganar. Ahora la pregunta es, cuando venimos a Jesús, ¿venimos a Él reconociendo nuestra necesidad o venimos a Él simplemente para pedirle lo que nosotros queremos tener de Él? Hay una necesidad más profunda que Jesús quiere arreglar. Y con eso, ven conmigo a Lucas capítulo 5. Ahí fue donde le dejamos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo Jesús viene a encontrar a los pecadores donde ellos están. Quiere aflojar este puño del pecado de hierro y darnos la oportunidad de tener un encuentro con Él, tener un encuentro con Jesús. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Hay un cuarto personaje aquí que no hablamos la semana pasada, pero este cuarto personaje es el personaje donde Jesús va a llevarlo a transformar su vida. Ven conmigo, ahí en Lucas capítulo 5, versículo 22, tenemos el cuarto personaje. Es el llamamiento de Leví, a quien tú conoces también como Mateo, uno de los 12 apóstoles. Quiero que veas dónde concluyen esos encuentros transformadores. Lucas capítulo 5, versículo 22. Escucha, dice así la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas, salió y vino y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está el cuarto encuentro. Jesús ya ha venido caminando y mostrando que Dios puede sanar. La gracia de Dios tiene el poder de revertir los efectos del pecado. Y allí en su caminar, Jesús mira a este hombre, Leví, que era judío, pero era un publicano.
Estoy bueno, ¿qué es eso de publicano? Un publicano era una persona que trabajaba para el Imperio Romano y cobraba impuestos. Un publicano era una persona que era judía de nacimiento, tenía su familia con los demás israelitas, pero era una persona que se había vendido al Imperio Romano para recolectar de sus familiares, de sus amigos, los impuestos del imperio. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma y Roma les apretaba con impuestos duros. La gente vivía en circunstancias muy complicadas. Pero todavía para hacerlo peor, el Imperio Romano reclutaba personas de todo tipo de condiciones que conocían al pueblo de Israel y les pagaba para recabar impuestos. ¿Cómo es posible que ellos traicionaran a su familia? ¿Cómo es posible que ellos traicionaran a sus amigos? ¿Cómo es posible? Lo hacían porque el precio era una oportunidad de cambiar sus relaciones por dinero. El recaudador de impuestos, ¿sabes qué hacía? Cobraba el impuesto de Roma, pero muchas veces le añadía un tanto más. ¿Te ha pasado a ti últimamente? Tú vas a un restaurante, tú vas al taller, tú vas a un negocio y quieres un servicio. Ordenas de comer y te dicen, bueno, si son más de 6, ahí está el precio de tu comida y te vamos a cargar 20%, 18% mínimo de propina. Y dices tú, caray, bueno, pues ya aumenta un buen, pero después si te fijas, en algunos lugares te añaden service fee, otro costo por un servicio. Cuando te llega tu recibo del agua, te cobran tu cobro base, te cobran tu consumo, te cobran tu impuesto de agua, dices tú, eran $60 de agua y ahora pago 200 y tantos. ¿Cómo es posible? Pues es que hay todo tipo de pequeños cargos. Bueno, el publicano era una persona que inflaba los impuestos para cobrar a la gente más y como consecuencia se volvían personas ricas. Personas que podían tener influencia, pero personas que apestaban y nadie quería acercarse a ellos. Eran personas que tenían todo, pero no tenían a nadie. Y este es Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, contando sus moneditas. Nadie lo pelaba. Pero Jesús llega y lo mira. ¿Te fijas? A veces tú y yo nos sentimos solos. A veces tú y yo nos sentimos que nadie nos pela, nadie nos entiende. Porque muchas veces hacemos de nuestra vida el objetivo equivocado. Tú puedes ganar mucho dinero, puedes tener posesiones, carros, casas, pero ¿qué te sirve si acabas perdiendo tu esposa y tus familias, tu esposo, tus hijos? ¿De qué te sirve si acabas perdiendo tu salud? Siempre preocupado, siempre tratando de ganar. Bueno, ahí está Mateo Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús se le queda viendo y le dice, sígueme. ¿Qué está sucediendo? Leví había entendido que su posición como publicano no estaba llenando su vida y su corazón, pero Jesús le invita a darle un giro a su vida, a darle un cambio a su vida. Esto es algo escandaloso. Un rabí invitando a una de las personas peores consideradas socialmente a seguirle, un marginado social. Sígueme. Y quiero que veas el resultado en la vida de Leví. No solamente Jesús le invita, inmediatamente mira el versículo 29. ¿Qué dice ahí? Leví le hizo ¿qué? Un gran banquete. ¿Sabes qué hizo Leví como resultado de la invitación de Jesús? Una comida. Yo estoy seguro que Leví era hispano. Es lo que hace una verdad. Una carne asada, vente. Cuando queremos celebrar, nos echamos un buen taco. Y ahí está Leví, le hace un banquete. ¿Y a quién invita a Leví? Porque nadie le cae bien. Dice, hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, otras personas despreciadas, y dice, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Publicanos y otros. Bueno, que no tenía amigos. Bueno, es que estos otros no son los que las personas de buenos modales quisieran reunirse con ellos. Como ves más tarde, cuando hablan los fariseos en contra de Jesús, en lugar de decir publicanos y otros, dice publicanos y pecadores. Estos otros eran personas de una reputación muy baja, eran los únicos que se juntaban con Mateo. Pero aquí está lo interesante.
La gracia de Dios y el poder de Dios es capaz de venir y encontrar a los pecadores donde ellos se encuentran y allí empezar a transformar la vida de personas desesperadas. Tú y yo pensamos que para acercarnos a Dios primero tenemos que bañarnos, tenemos que arreglarnos, tenemos que estar bien. Y a veces no nos acercamos a Dios, no vamos a la comunidad de Dios, a la iglesia, porque decimos, no, primero tengo que arreglar mi vida. Esa es la manera equivocada de pensar. Tú y yo no podemos arreglar nuestra vida solos. Jesús viene a encontrarnos así como estamos y de donde estamos Jesús empieza a transformarnos un pasito a la vez. Pero primero, lo primero, a Jesús no le importa lo que ve en la superficie de ti y de mí. El Antiguo Testamento, ¿recuerdas cuando iban a elegir a David? Samuel le dice Dios a Samuel, no mires a su parecer, no a lo alto de esa estatura, yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y cuando Jesús ve a Leví, ve a un hombre que lo tiene todo y no tiene a nadie, no tiene a Dios. Y Dios viene a su vida y le dice, sígueme. Hace un banquete. En el Evangelio de Lucas, las comidas y los banquetes, la hospitalidad en la mesa son una oportunidad de venir cara a cara con Dios y darnos cuenta, escúchame bien, darnos cuenta de nuestra necesidad. ¿Y qué necesidad es esa? Mira lo que sucede cuando Jesús viene a este banquete. Allí en el versículo 30. Jesús está en el banquete, sentado, reclinado a la mesa con ellos. Versículo 30 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y beber con publicanos? ¿Y quién? ¿Te fijaste? No dice publicanos y otros, dice publicanos y pecadores. ¿Por qué comen con ellos? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Aquí están las buenas noticias. Aquí está la diferencia que el Evangelio puede hacer. Mira lo que dice el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando el Evangelio de Cristo llega a nuestras vidas, cuando Cristo pone la mesa y viene a la mesa con nosotros, nos dice, yo te voy a dar la oportunidad de que tu vida cambie. Yo te voy a dar la oportunidad de que tu vida ahora sea dirigida por Dios y produzca los frutos del reino de Dios. Te voy a dar la oportunidad de que cambies de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, que recibas por la fe que es en mí lo que nadie puede darte. ¿Y qué es eso? Jesús le dijo a Pablo, perdón de pecados, aquello que te separa de Dios, que te separa de tus semejantes, aquello que te separa de la armonía contigo mismo, aquello que te hace pedazos desde dentro. Yo te voy a dar un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo se llama perdón. En cada congregación, habemos los que somos esclavos del rencor, del enojo, de la ira, del remordimiento. ¿Porque alguien nos lastimó o porque lastimamos a alguien? Y venimos cargando esos pesos, separados por la falta del perdón. ¿Tienes a alguien en tu vida con quien has estado enemistado por mucho tiempo? ¿Tienes a alguien en tu familia que no le hablas? ¿Tienes a alguien que te ha lastimado y que todavía cada vez que te acuerdas es ojalá y le parta? Bueno, yo sé que en otras iglesias hay de ellos, aquí no, aquí hay buena gente nomás. Jesús viene al encuentro de este hombre y le dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ahí es donde las cosas empiezan a cambiar, pero todavía se vuelve más. ¿Cómo es que Jesús, al llamar a los pecadores que están separados de Dios, los invita a reconciliarse con Dios? El encuentro con Jesús no nada más es una comida, no nada más por afuera, es un encuentro dramático y personal. Déjame mostrarte en un segundo encuentro cómo es que Jesús nos transforma. Ven conmigo a Lucas capítulo 7. Quiero mostrarte cómo Jesús transforma a los pecadores en siervos y santos, cómo Jesús quiere que cenemos, que comamos literalmente su perdón. En Lucas capítulo 7,
Jesús va a otra cena, versículo 36 al versículo 50. Jesús es invitado a otra cena. Jesús va de comida en comida mostrando la transformación que la fe en él puede hacer. En el versículo 36 del capítulo 7 es invitado a otra cena y tiene otro encuentro con otro pecador que necesita ser perdonado. Dos pecadores que necesitan ser perdonados. Mira lo que dice ahí, 7:36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, por cierto, en la antigüedad, aquí en el tiempo de Jesús, no tenían mesas con sillas. Las sillas y las mesas como las nuestras fueron inventadas después. Lo que hacían es que comían en el suelo, en la parte central estaba la comida, había alfombras o diferentes cosas y se acostaban con los pies afuera y de frente, reclinaban. Y así comían y pasaban las cosas. Entonces, están en el suelo tendidos. Entonces se sentó con él a la mesa. Dice, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Deja que esa pregunta se hunda en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuál de ellos le amará más? Ambos tienen una deuda, ambos son deudores y ninguno puede pagar. La pregunta sobre la cantidad es una pregunta de percepción. Desde nuestro punto de vista, unos somos mejores que otros. Hay pecadores, pero recalcitrantes de lo peor. Asesinos, mujeriegos, de lo peor. Yo no soy tan malo. Yo me porto bien, saco buenas calificaciones, trabajo. Sí, de vez en cuando tengo un mal pensamiento, pero no es tan malo. Digo mentiras, pero son mentiritas blancas. No es tan grave. Esos son los malos. Yo no soy. Pero cualitativamente, esos pecados exagerados son tan malos como el pecado del corazón. Dios es santo y Dios es justo. Dios no tolera el pecado en su presencia. Ninguno podía pagar. Pero en nuestra percepción, a veces pensamos que somos mejores que otros porque no nos comparamos con Dios, nos comparamos unos con otros. Y ese es un gran problema. Jesús en esta segunda comida, así como con Leví, viene a un lugar donde hay gran enfermedad. Es la casa del fariseo. Él piensa que está bien, pero está tremendamente mal. Mira lo que sucede. Jesús viene en hospitalidad y hay una mujer pecadora con un ungüento. Los pies de Jesús estaban opuestos a donde estaba la comida, la comunión estaba aquí, y allá a los pies llega la mujer y empieza a enjugar los pies de Jesús con lágrimas y con el cabello. Ahora, esto es increíblemente escandaloso. Déjame decirte por qué. En la antigüedad, las mujeres se vestían de una manera muy modesta, se cubrían el pelo y el pelo lo tenían normalmente recogido. Cuando una mujer judía se soltaba el cabello, no era públicamente, para empezar, era solamente en situaciones y condiciones de intimidad muy personal, con su esposo y nadie más. Esta mujer pecadora llega y se suelta el pelo. Está en el suelo a los pies de Jesús y todo el mundo sabe a qué se dedica. Algunos comentaristas dicen que esta era una mujer de la mala vida e inmoral. ¿Te imaginas? Este rabí respetado en la casa de un fariseo respetado y haciendo insinuaciones de su profesión. El fariseo escandalizado empieza a pensar, este cuate
Ni profeta es. Si fuera, sabría qué clase de mujer le está tocando. Pero Jesús sabe qué clase de mujer le está tocando. ¿Sabes qué? Jesús conoce los pensamientos y la vida de la mujer. Jesús conoce los pensamientos y la vida de este fariseo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, Jesús conoce no solo la apariencia de cómo nos vemos, las cosas más profundas del corazón. Y Jesús conoce qué clase de mujer es la que le toca, pero ese es precisamente el escándalo de la gracia de Dios. Si el pecado te escandaliza, la gracia de Dios es todavía más escandalosa. Déjame decirte por qué. Porque la gracia de Dios pone al Dios santo y justo a merced del pecador. Porque por primera vez hay un poder más grande que el pecado que puede vencerle al tocarle. Y ese poder es el poder de la presencia de Cristo, listo para dar la gracia de Dios. Jesús no va a ser contaminado por las lágrimas de la mujer. Jesús va a ser quien a través de su presencia y la hospitalidad le ofrezca lo único que puede reconciliarla con Dios. ¿Sabes qué es? El perdón. Esta mujer necesita desesperadamente ser perdonada. Ya ha sido avergonzada, ya sabe que es culpable. No es más que una peste delante de otros. Todo mundo le juzga, menos Jesús. Porque Jesús no vino a juzgar, sino a salvar a los que se habían perdido. Jesús conoce el pensamiento del fariseo. Le dice: Simón, dos deudores no podían pagar. ¿Quién la amará más? Escucha la respuesta de Simón, el fariseo. ¿Quién la amará más? Versículo 43. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Le dijo: rectamente has juzgado. Ahí te va, Simón. Déjame decirte cómo yo veo las cosas. Rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Escúchame bien. Jesús fue invitado por el fariseo a una cena donde él era el invitado de honor, donde debería haber sido recibido con hospitalidad, pero el fariseo estaba tan preocupado con su propia percepción que realmente todo se trata de él. A veces nosotros pensamos muy o muy poco unos de otros y de uno mismo. Si piensas demasiado de ti, eso es orgullo y es pecado. Si piensas muy poco de ti, también eso es orgullo y es pecado. El orgullo te infla o te desinfla. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos veamos como Él nos ve. El fariseo piensa que ni siquiera Jesús es suficientemente bueno para él. Si este fuera profeta, sabría qué clase. Él sabe. Pero ¿sabes qué quiere Jesús? El perdón. Y esta mujer se da cuenta que ella es pecadora. Ella se da cuenta que es pecadora, que ha estado atrapada en las garras del juicio de todos y de sus propias decisiones. Ella está atrapada y viene llorando. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando llegas a tocar fondo, cuando estás agarrado del último cablecito de tu cuerda a punto de caer. Y dices: a menos que Dios intervenga, hasta aquí llegué. Ella llega arriesgando la vergüenza de todos, ser el hazmerreír, para tener un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice: no le hagas caso a nadie. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque te has dado cuenta que tú quieres lo que nadie más puede darte: un amor correspondido e incondicional. Todo mundo se ha aprovechado de esta mujer. Porque, por cierto, si ella es una pecadora de lo peor, es inmoral, mujer de la amada vida. ¿Y los clientes? ¿Cómo sabían el resto que eso se dedicaba? Esos también, ¿verdad? ¿Fíjate qué injusto es este mundo? Pero Jesús la mira y le dice: tus pecados, tus muchos pecados te son perdonados. ¿Por qué?
por tu confianza en mí. Y le dice, ve en paz. Paz, en el Antiguo Testamento es la palabra shalom. Significa plenitud. Aquello que estaba desintegrado, reintegrado. Significa una satisfacción profunda, donde Dios es el centro de tu vida. ¿Y sabes cómo comienza eso? A través del perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión de soltar las ataduras legales de culpa y de vergüenza por nuestras acciones. Es dejar de ser el juez para que Dios sea el juez. Y cuando el juez, que es Dios, te dice, es libre y ha sido pagado, lo único que resta es disfrutar de ser amado por Dios y de amarle. ¿Sabes cómo se llama eso? Adoración. Tú y yo venimos a ofrendar, venimos a dar, a cantar, no porque queremos ganarnos el cielo, sino porque Dios ya nos lo dio al darnos a su Hijo. No porque venimos a aprender cómo portarnos bien. Sí queremos portarnos bien, pero no por obligación, sino por gratitud. Esta mujer descubrió que es posible tener paz con Dios, no por nuestro esfuerzo, sino por su perdón. Oye, ¿y el fariseo qué? El fariseo se quedó como él ya estaba, religioso, con su propia autojusticia, pero sin el perdón de Dios. Mira, yo mucho tiempo en donde crecí pensé que cuando yo me muriera, Dios iba a tomar mis buenas obras, mis malas obras, y lo que pesara más iba a ganar hacia donde yo iba, al cielo o al infierno, cuando me muriera. Pero es una gran mentira. La Biblia dice que la salvación, el perdón de Dios, no es por obras para que nadie se enorgullezca. ¿Sabes por qué? Porque dice, no hay justo ni aun uno en Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo somos deudores que no podemos pagar. Seamos personas que nos vemos muy bien, nos portemos bien o nos portemos mal, muy mal. ¿Sabes por qué? Porque todos pecamos. Ninguno podemos satisfacer la justicia de Dios. Yo pensaba que cuando me muriera, al cielo van los que se portan bien, pero nadie se porta bien. ¿Sabes quién va al cielo? No los buenos, porque no hay justo ni aun uno. Al cielo van los perdonados, los que han recibido el perdón de sus pecados como esa mujer, pero el requisito es reconocer que somos pecadores. Oye, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Ahí te va. ¿Sabes cómo es que Jesús les muestra a la gente su necesidad? Lo acabamos de ver, de comida en comida y de banquete en banquete. Jesús viene a encontrarnos en nuestra comida, porque si tú te acuerdas, fue la comida la que originalmente creó todo este desastre. En Génesis capítulo 3, Dios le dijo al hombre y a la mujer, capítulo 2, Génesis 2, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio no comerás, porque el día que comas vas a morir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre y la mujer comieron y pecaron y se separaron de Dios, se separaron uno del otro por su deseo de comer lo que estaba prohibido. El pecado dominó ferozmente, victorioso por siglos. Pero Jesús viene a encontrar a los pecadores donde están y viene a vencer nuestra rebelión con la comida, santificando la comida y ofreciéndonos su gracia en otra comida. Cuando tú y yo venimos a adorar cada domingo, cantamos, oramos, oímos la palabra de Dios, pero cada domingo venimos a otra comida simbólica que restaura por el perdón de Jesús nuestra relación con Dios. Ahora, no hay magia en los elementos, no se cambian en nada sobrenatural. El significado de este mensaje, cada vez que oímos las palabras, este es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Tú y yo reconocemos que siendo pecadores no podemos salvarnos, pero que por la sangre de Cristo y su cuerpo, ahora somos perdonados. Escúchame bien. Esto se desarrolla en el contexto de la hospitalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo, Miguel? Todo. ¿Qué tal si DFBC es una comida, es una comunidad donde hay comidas, donde Dios nos da de comer su perdón? What? Déjame mostrarte lo que quiero decir. Un caricaturista dice que estaba luchando con este concepto de las comidas y del perdón de Dios.
y dice que tuvo un sueño y hizo este pequeño cómic que te voy a mostrar en un minuto. En su sueño, soñaba que un ángel lo llevaba al infierno y al cielo, así como Dante, ¿verdad? Pero no era de susto ni el cielo ni el infierno. El cielo y el infierno era algo así como esto. El cielo y el infierno eran como una cena. Primero en el infierno había una mesa grande y gente alrededor desnutrida, llena de hambre, molesta. En medio de la gran mesa había una olla de algún caldo, de alguna comida deliciosa. Y estaba sentada calientita, recién hecha, olía muy bien. Pero la gente tenía cucharas largas, sus manos estaban pegadas a la cuchara, cucharas largas, tan largas que no podían alimentarse a sí mismos. Y desesperadamente en el infierno la gente trataba de alimentarse a sí mismos, pero nunca podía. Siempre estaban hambre y siempre estaban de mal humor y malnutridas eternamente. Ese era el infierno. Sorpresivamente el cielo era una escena exactamente igual, excepto que en lugar de alimentarse a sí mismos con esas cucharas largas, los que estaban ahí se alimentaban unos a otros. Y todo el mundo disfrutaba la provisión en medio de la mesa. Lutero dijo que el pecado es la curvatura del alma sobre sí misma. Cuando tú eres como el fariseo, que ni siquiera Jesús es suficientemente bueno, cuando tú nada más vives por tus propios gustos, criterios, deseos, ambos, la mujer pecadora y el fariseo, eran esclavos de su propia percepción. Pero solamente cuando por primera vez abres los ojos y te das cuenta que no se trata de ti, sino de Dios a través de ti y de servir a otros, cuando rindes tu alma a Jesús y le dices, Señor, perdóname, no puedo salvarme solo, te necesito a ti. Y cuando te das cuenta que Dios te puede usar para bendición de otros, ahí Dios revierte el efecto del autocentrismo, de la soberbia, del orgullo, de mi egoísmo. ¿Y sabes qué me da? El regalo del perdón. Siendo perdonado por Dios, ahora puedo perdonar a otros. Siendo reconciliado con Dios, ahora puedo reconciliar a otros. En otras palabras, en lugar de tratar de alimentarme siempre con mi misma cuchara, ahora reconozco que esta cuchara es para la bendición de otros antes de mí. Entonces voy a preguntarte, ¿vas a estar tú atrapado en las garras del pecado o vas a dejar que Jesús te libere en su perdón? DFBC, ¿cómo se ve esto como comunidad? Cuando tú tienes tus cuates, cuando te las pasas bien con 2, 3 personas y alguien nuevo llega. Hola, ¿cómo estás? Saludable, ¿verdad? Y tú, "Ay, ¿será eso algo hospitalario? ¿Será eso que les permite a otros encontrar a Jesús cuando tú criticas a otros? Cuando yo juzgo a otros. ¿Será eso lo que Jesús quiere de su comunidad? ¿No será que, como Mateo, podemos poner la mesa y hacer banquete e invitar a otros? ¿No será que, como esa mujer, habiendo sido perdonados, ahora somos libres para amar a otros y para dar de lo que Jesús nos da? Escúchame bien. Solamente aquellos que han sido perdonados pueden perdonar. ¿Habrá alguien aquí en la congregación con quien estés enemistado que Dios quiere que te reconcilies? Jesús dice, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ante el altar, ve, reconcíliate y ven luego y ofrece tu ofrenda. ¿Qué tal si ese alguien es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo? Antes de venir a la mesa de Jesús, tenemos que confesar. Y cuando vengamos a la mesa de Jesús, participemos reconciliados con Dios y unos con otros. Y dejemos siempre espacio para alguien más. Cuando veas a una persona nueva, dale una bienvenida que recuerde después. Que recuerde que todos son invitados a la mesa de Jesús. Vamos a hablar de la hospitalidad un poquito después. Déjame dejarte con esto. Quiero animarte hoy que nunca subestimes el poder de Jesús a través de la hospitalidad en la mesa para convertir a desconocidos en amigos. Aún la mujer más pecadora encontró el perdón en Jesús. Mediante el arrepentimiento y el perdón en la hospitalidad de su mesa, Jesús convierte a los enemigos en amigos, las maldiciones en bendiciones, a los pecadores egocéntricos y alienados en siervos santos y abnegados. Mateo usó sus recursos para hacer un banquete.
Esa mujer derramó el perfume en los pies de Jesús. Permite que Jesús convierta tus comidas en oportunidades para recibir y compartir la gracia de su perdón. En el Centro de Cuidado Congregacional, hermanos, tenemos este pequeño libro, Una comida con Jesús, A Meal with Jesus. Está en inglés. No lo encontré en español, lo busqué, pero no lo encontré, pero está en inglés. El autor Tim Chester es un teólogo que ha estudiado las comidas de Jesús en el Evangelio de Lucas y nos ha mostrado la transformación que Jesús quiere hacer. La transformación es un regalo por la gracia de Dios. Este libro, si quieres uno por familia, es un regalo también. Antes de irte, pasa al centro, recibe uno por familia. Ahora, a veces podemos abusar de la gracia, ¿verdad? Si tú llegas y quieres 10 para tu familia y son 2, hay un problema. Pues llévate uno por familia con todo gozo, es parte de la generosidad del pueblo de Dios para que te lo lleves a tu casa y disfrutes la transformación de Jesús. Léelo. Vamos a estar hablando de ello de aquí hasta el domingo de resurrección. Es en este encuentro con Jesús que Él nos va a transformar. De enemigos a su familia. De personas pecadoras a personas perdonadas. Ven conmigo a la mesa. Vamos a celebrar su perdón.